Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿cómo están? En primer lugar, vamos a empezar recordando lo que habíamos hecho la sesión pasada. Hicimos el método de Euler y el método de Geum. Hicimos varias ecuaciones, pero estos solo eran ejercicios. Era una ecuación diferencial, sus problemas, sus valores iniciales, mejor dicho, y resolver. Encontramos las diferentes ecuaciones y ahora nos toca hacer, ya hicimos varios de Euler y Geum, y según lo que tocaría, una es ver el polígono mejorado y otra que es ver los métodos de Runge-Kutta. Vamos a hacer el polígono mejorado, como ven, solo es esto, pero tiene su maña, ¿verdad? Así es que vamos a ver cómo vamos a calcularlo. En primer lugar, ¿se me escucha fuerte y claro? Segundo, listo. Gracias. Vamos a hacer, vamos a resolver todo esto, ¿sí? Y lo vamos a aplicar a alguna ecuación para poder resolver Y vamos a hacer sistemas, porque con el Inge, ¿hasta qué parte ya llegaron? ¿Alguien me puede decir, por favor? A ver, vamos a leer. Hasta el método del disparo. Uy, uy, uy. Ya, no hay problema. Vamos a hacer rápidamente entonces esto del punto medio, rescatando lo que es G1. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo rápido, ¿sí? Vamos a agarrar esta ecuación y lo vamos a emplear de esa manera. Ahora, primero, yo voy a usar la misma ecuación que tenía en ese problema y los mismos valores iniciales. Y voy a ver cómo se puede cambiar acá, obviamente por el método que nos dice. En este caso nos dice se usa Euler para predecir un valor de y en el punto medio del intervalo. O sea, esto es literalmente Euler, ¿no? Este es un y medio, digamos. O sea, aplico Euler con el valor presente de y más la función evaluada en los valores presentes y multiplicado todo por h medios. Acá, ¿qué sería? Es precisamente este, ¿no? O sea que ya está hecho, solo que me falta dividirlo entre dos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice el método. O sea que y sub i más un medio, solo es Euler, pero dividido entre dos, el h. Segundo, se calcula una pendiente en el punto medio con este valor. Yo voy a calcular esa pendiente. ¿Sí? Este va a ser mi y prima. Representa una aproximación de la pendiente promedio del intervalo. Listo. ¿Qué quiere decir x sub i más un medio? Quiere decir que voy a avanzar medio h, ¿no ve? Entre y xi más uno, la diferencia o la distancia es h, porque es el tamaño del paso en la variable independiente, no se olvida. Ya, pero ¿y ahora qué? Ah, lo que pasa es que al parecer se olvidó un apóstrofe acá, porque este término es y prima, ¿sí? Si no, no tendría sentido los tres pasos. Así es que lo que yo voy a hacer es calcular esto con el anterior valor y el x medio. ¿Qué hago? El y ya está. Este es el paso 1. Acá tengo que calcular
más h medios en la variable x y en la variable y es precisamente lo que acabo de calcular. Así es que se queda como YC. ¿Por qué? Proviene del paso 1. Luego, ¿qué? Recién voy a calcular el nuevo valor. Es decir, esto se va a conservar acá, pero, ¿qué me dice? Es el valor presente más... ¿Dónde está? Tengo que poner el valor presente. Parece que esto no va a rendir. Así es que valor presente es Y mayúscula de C más H. Bueno, puede estar al final, tampoco es problema. Pero viene la función de X, C. Ah, pero es X sub I más un medio. Entonces es XC más H medios, coma, Y prima sub I más un medio. Lo que acabo de calcular en el paso 2 y eso es YP. Listo, por H. Y yo voy a almacenar todo eso recién acá. O sea que YM es lo que se va a almacenar de esa forma. Repito, paso 3. Y para compararlo vamos a mover un poco de esta manera. Paso 1. ¿Qué es lo que me dice la función? Yo he reutilizado y sub c, o y c, el nombre de la variable, donde me dice el valor actual, que es y en la posición c, más la función de x e y, que están en la posición c, por h medios. Listo. Luego, en el paso 2, se calcula una derivada, un y' de i más un medio. Y eso simplemente es evaluar en la función, pero x está con i más un medio, es decir, más h medios, es decir, el valor presente más la mitad del tamaño del paso. Y y está utilizando el valor calculado en el primer paso. Listo. Tercero, recién calculo todo lo nuevo. Incluso yo podría eliminar esto y directamente llevármelo acá. ¿Para qué voy a hacer intermedios? ¿Va? Ahí está. Que es el valor actual más f de los medios, es decir, xc más h medios más y p. Pero es el prima, no se olvida. Listo, con eso se cumplió. Ya tengo el paso 3, ya tengo el almacenamiento, ya tengo la impresión. Y lo voy a guardar, lo voy a ejecutar y me va a mostrar. Miren. Y lo voy a comparar con de dónde he plagiado este código. ¿Dónde era? Acá. Con la omisión de los borrados. Si hago eso, me sale algo similar y veamos los resultados. Miren, esto es con el polígono y esto es con G1. Tiene que salir básicamente lo mismo. No es exacto porque hay diferencias en los pasos. Listo. Así es como se adapta fácilmente para cualquier otro método, ¿no? Dudas, preguntas, consultas. Ojo que estamos viendo lo que el ingeniero Zamorano nos presenta en la clase. Así es que son las ecuaciones pertinentes, con alguna u otra omisión. Preguntas, dudas, consultas. ¿Y por qué están solamente esta cantidad de personas? ¿Dónde se han perdido los demás? ¿O ya se han resignado? ¿Alguien sabe algo? Bueno, no importa. Sigamos. Vamos a emplear un ejercicio ahora. Yo voy a emplear este ejercicio del texto que es uno resuelto. ¿Por qué? Porque ya tengo la característica del problema de valor inicial. Es un problema de valor inicial precisamente cuando yo conozco la ecuación diferencial ordinaria y
los valores iniciales y voy a determinar el valor que corresponde al límite que yo proponga o que se me imponga. En este caso, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer los tres métodos que hemos aprendido en uno. Euler, G1 y polígono o punto medio. ¿Sí? Los tres en un solo programa para resolver una misma ecuación y comparar. Y luego vamos a modificar para que entre cualquiera de los otros. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La ecuación es esta. Voy a crear uno nuevo a partir de esto. Ecuación diferencial, 3 métodos, versión 1. Voy a borrar estos valores, tengo que modificar, así es que solo voy a cambiar mi función. ¿Qué tengo que poner en la función? Miren, la ecuación diferencial. Para mí, sencillito, 40 menos 0,2 por x. Listo. Nada más. ¿No tengo y? No. Ah, pero miren, cuando yo acostumbraba a escribir mis ecuaciones diferenciales, muy matemáticamente, si vale el término, yo las escribía como d sub y respecto de x, ¿verdad? Por lo tanto, esto corresponde de esta manera. La variable independiente y la variable dependiente, ¿verdad? Eso es lo que no tienen que confundirse, porque nos pueden decir en algún momento de X respecto de Y. Y yo tengo que saber que, bueno, pues esta es la independiente y esta es la dependiente para no confundirme. Y el orden en la función siempre se prefiere primero la independiente y luego la dependiente. Es decir, para mi problema, t, x. Y anotar que estoy usando x y no t, ¿verdad? Tengan ese cuidado, por favor. Así es que vamos a hacer el cambio. T, x. Mi función es t, x. T, x y la y desaparece. ¿Listo? Ahí está mi función. Ahora, voy a poner las condiciones iniciales. ¿Qué me dice? Va desde 0 hasta 10, pero cuando el valor del tiempo es 0, x es 25. Aquí lo mismo. Variable independiente, variable dependiente, variable independiente. ¿Qué dice? De 0 a 10. Y empieza, creo, con 25. Así es que está bien. ¿Cada cuánto? Ahora, como vamos a comprobar este problema, miren que yo voy a usarlo cada paso de integración. H igual a 1. Vamos a usarlo cada unidad. Así. Como está en el problema, porque yo voy a replicar esa tablita. Listo. Ahora me dice ceil de xf menos xy. Ah, no tengo xf. Tengo tf y ti dividido entre h. Ahora sí. Y, ojo, tengo que adecuar bien. No es copiar por copiar. Tiene que saber lo que están modificando. Nuevamente, esto que era x se convierte en t y esto es x. Cambio. Miren, para cambiar todo, yo he revertido lo que he modificado y sé que esta x se debe convertir en, como habíamos mencionado, acá atrás viendo la ecuación diferencial, es en t. Y yo lo voy a cambiar a t mayúscula y me aparece ese mensaje. Presione mayúscula e intro para renombrar 9 instancias. Y yo presiono Shift Enter. Cambiado. Y para este y, lo propio, pero se va a llamar x. Cambio, Enter. Ya está. Y lo que se está calculando acá, bueno, puedo renombrarlo si quiero y se acabó.
Pero eso depende mucho y también tengo que recordar, realizar la acción de renombrar todo lo que haya. Así, ¿no? Ya está, se acabó. De seguro lo vas a resolver y veremos qué pasa. Pero, ojo, está solo por el último método que hemos visto y ha sonado alguito y eso es muy interesante. Miren, línea 7. Cuando me ha dicho eso, claro, pues es que aquí yo no conozco XY, yo no conozco YI. El XY, como se está asignando en T, tiene que ser TI. Y el YI, no, tiene que ser YI, debe ser XY, ¿no? Correspondencia. Vuelvo a ejecutar. Acá está, bien bonito. Y mi ventana de comandos me muestra eso. Lo voy a comparar con la tabla que está acá. Para 2 sale 82. ¿Por qué método es esto? Esto es por rungecuta 3. Ahorita vamos a poner rungecuta 3. Valor final de X, 50. Ya. Es que aquí lo está poniendo como X y Y. Bueno, ¿qué vamos a hacer? 282. Pero eso es importante porque, miren, para X10 me dice 176 con un paso de integración de 1 minuto. Entonces, yo necesito saber muy bien qué es todo esto. El tiempo está en minutos, ya. Y X es la masa. Entonces, bueno, pues algo ha pasado, ¿no? Vamos a revisar y vamos a ver. De 0, que empieza en 25. Y acá está bien, porque si me dice que empieza en 25, se va a ir a calcular y la. Pero como estamos aprovechando en hacer varios métodos y el rungecuta 3 está ahí bien tentador con su formulita, vamos a hacer esto. ¿Ya? Miren, yo lo voy a mover un poco de esta manera. Voy a sacar solamente esto y lo voy a adecuar. Acá está. ¿Qué quiere decir? En vez de tener todo esto, para rungecuta, lo que vamos a hacer es, miren, X, o en este caso, en nuestro caso es X, pero en el PDF nos dice Y. Lo tenemos que adecuar. Más H sobre 6, y lo vamos a poner entre paréntesis, por paréntesis, K1 más 4 por K2 más K3. Listo. El tiempo se va a aumentar igual, pero yo necesito saber qué es K1, K2, K3. K1 me dice, simplemente es la función evaluado en XC y TC. Ojo, primero va el tiempo. O sea que yo he cometido el error de no intercambiarlos o no modificarlos adecuadamente. Primero va el tiempo y luego recién va X. Perfecto. Reutilizo esto mismo, pero lo bautizo como K2 y voy a modificar porque me dice el valor de X. Sí, ¿quién quería opinar? Hola. Se arrepintió, Paola. Listo. Entonces, como dice, f de x. ¿Qué es x? Para mí es el tiempo. Es mi variable independiente. Ojo. Esto en la posición actual del contador más h medios. Más h medios. Así. Coma. La variable dependiente en la posición actual c más h por k1 dividido entre 2. Ya está. Y luego el 3, que lo único que se debe hacer es borrar ese medio para la variable independiente y en la variable dependiente poner más 2 por K2 menos
H por K1. Listo. Eso es todo. Yo lo voy a devolver. Primero guardo. Lo voy a volver a localizar. Lo voy a ejecutar. Me sale esto. Ah, la diferencia. Ya no es una recta como antes. Es una curva muy bonita. Y otra diferencia, que el resultado ya parece que convence más. Miren, 82, 71, 2. Ah, 4, 121. Esto, ¿por qué ha bajado hasta 50? Esa es la pregunta. ¿Por qué ha bajado hasta 50? Para eso yo necesito conocer el enunciado. Miren, eh, ¿qué cantidad de sal hay transcurridos 10 minutos? Si yo quiero que transcurran solo 10 minutos, acá está, mi tiempo se ha mostrado hasta 10 minutos. Súper. Inciso B, ¿qué cantidad de sal hay en el tanque transcurrido un tiempo muy grande? Bueno, pues generalmente es este tiempo por 5 y ya. O hasta que no haya un cambio notorio. Por ejemplo, yo voy a hacer que este n sea bien grande, ¿sí? Mi n que sea de 50, como está. Si hago que sea de 50, miren, tiene un comportamiento asintótico, determinado tiempo. Y acá también se ve eso. Para 50, 199,99. Entonces, cuando ya llegue a variar muy poco, ya no vale la pena controlarlo, ¿no? Por eso es que dice un tiempo muy grande. Y si yo exagero un poco y le voy a poner 100, miren qué va a pasar. Lo mismo, es más todavía. 200. Ya no rinde, ¿no? Miren, hasta aquí ya, hasta ahí llegó. No es necesario hacer más. ¿Qué opina? Fácil, ¿no? Run ejecuta 3. No está tan complicado, pero vamos a devolver todo esto. Ahí. Por eso es muy importante que recuerden cómo se va a calcular cualquiera de estos tipos de problemas. ¿Sí? Nuevamente lo voy a anotar para que no se olvide. Si yo tengo derivada de y respecto de x y esto es una función de x, y, el problema de valor inicial me va a decir que x, o mejor dicho, y con un valor x inicial es mi y inicial. Y tenemos dos alternativas a partir de eso. Lo voy a mover. Las dos alternativas son las que siguen. Una es que me pidan calcular y para un valor final, que va a ser el y sub n. Esta es una. Y la otra es que me pidan calcular xn para un determinado valor de y sub n. ¿Sí? Ojo, que voy a hacer énfasis en esto. Listo. Esos dos tipos de problemas vamos a tener. Y el problema clásico de determine el valor para estado estacionario. Y ustedes saben que si, por ejemplo, tenemos concentración respecto al tiempo, y eso esto es una función de tiempo y concentración, cuando yo voy a tomar estado estacionario, quiere decir que todo esto se iguala a cero.
y por lo tanto solamente tendría que resolver la función. O, ¿cómo puedo saber que es aproximadamente igual a cero? Cuando la concentración siguiente o anterior menos la concentración actual cambie muy poco. O sea, que sea menor o igual, digamos, a 10 a la menos 5. Ahí yo sé que es virtualmente cero, pero también puedo resolver de esa otra forma. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ahorita solo hemos hecho Runge Q3, pero vamos a ver qué pasaría o cómo tendría que aumentarle. Ahí mismo, Runge Qta 2. ¿Ya? Ahora, yo me voy acá. Como ya hemos hecho el punto medio y empiezan a hablarnos de Runge Qta, esto es Runge Qta, pero de segundo orden. El que nosotros acabamos de hacer hace un momento es de tercer orden. O sea que va a ser más fácil. Sí, va a ser más sencillo porque solo hay dos Ks. Pero lo malo es que tengo que hacerlo. Así es que, sobre esto, miren, yo voy a crear una segunda versión porque ya le voy a aumentar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear, los valores de t van a ser comunes. ¿Por qué? Porque el tiempo va a transcurrir de igual manera para todos. Pero x, c, va a cambiar. Este valor de x lo voy a denominar, por ejemplo, x para Runge Qta 3. Enter. Todito cambió. Y tengo que crear entonces un X para Runge Qta 2 también, porque no puedo mezclarlos. Van a ser diferentes los resultados que van a arrojar cada uno de los métodos. ¿Sí? Y acá yo voy a poner, por ejemplo, para distinguirlos bien, bien, bien distinguidos, RK3. Listo. RK3. Listo. Y RK3. Listo. Todo lo he cambiado de nombre. Entonces, ahí están. ¿Y cómo es que lo voy a combinar todo? Es que tranquilamente yo voy a aquí calcular, pero para Runge Qta 2. ¿No? Nada más. Se acabó. O sea que todo lo que tenga que ver con K1 y K2 de RK2, porque yo he decidido combinar dos o tres métodos, entonces yo tengo que saber lo que estoy haciendo. ¿Ya? Primera constante, como nos dice, se calcula la pendiente. Es decir, que es simplemente esto. La constante 1 de RK2 no es otra cosa que evaluar la función con el tiempo y X que corresponde a RK2. En el caso de la constante 2, tengo que sumarle H y K1 por H. Es decir, acá H y K1 por H. O sea que no hay este medio. H por K1. Listo. Ahí se acabó. ¿Qué voy a hacer? Algo similar a esto. Porque se me va a calcular el X de RK2. ¿Qué me dice? Que es Y sub I más K1 más K2 partido a la mitad y todo eso por H. O simplemente puedo decir H medios y es el valor de RK2, RK2, RK2. Listo. Ahí está. El tiempo transcurre de igual manera para ambos. Lo voy a ejecutar y lo voy a guardar. Miren. Un plot, uno solo. Pero si yo quiero, pueden ser dos. O sea, coma t, coma x cerca 2. Entonces esto que sea azul
así. Y esto que sea rojo. Y que sea así. Nada más. Ah, pero esto es... Uf, me he equivocado, ¿no? Todo esto tenía que venir acá al plot, no en table. En table simplemente será, ups, t, x, rk2, x, rk3. Y debo añadir leyendas, porque el primero es rk3 y el segundo es rk2. Y con eso ya está mi programa. Ejecuto, espero y me sale. Miren que si voy a darle un poco de zoom, y ya se me ha perdido. He hecho una maniobra equivocada. Aquí está. Miren, yo voy a acercarme aquí y lo único que pasa es que están en una pequeña diferencia. Porque eso es lo pequeño entre Rungecuta 2 y Rungecuta 3. ¿Sí? Adaptación. Las dos constantes, las otras tres constantes, sus cálculos por separado. Y si quiero Rungecuta 4 más, tengo que crear el vector para x de Rungecuta 4 y crear todos los cálculos. A ver. Dudas, preguntas, comentarios. A ver, Mayra, ¿se ha entendido? Sí, Oxy, se entendió. Muy bien. A ver, vamos a ver los resultados. Están acá. X de RK2 y X de RK3. Pequeñas variaciones, ¿no? ¿Cuál es mejor? Supuestamente RK3. Listo. A ver, ¿quién más está por acá y quién ha escrito el chat? Listo. ¿Qué más? Nos estamos olvidando nada más. Ahora lo vamos a adaptar y lo vamos a poner un ejecuta 4. Es el mismo ejercicio. Es decir, que acá, ahora sí ya hemos alcanzado el límite, ¿no? Básicamente voy a copiar acá y esto va a ser un 4 y esto va a ser un 4. Y si quieren pueden hacerlo también. ¿Cómo? ¿Con? ¿Con qué? Con matrices. En vez de usar tres vectores, se pueden usar matrices. Solo es cuestión de ingenio. A ver, se parece mucho al de RK3. Pero ¿dónde están las fórmulas? Están acá. Miren, RK4 de cuarto orden. Solo es esto y esto. Las cuatro constantes y cómo usarlas. Pero yo voy a copiar un poco eso rápidamente. RK4 es el mismo X de RK4 más H sextos de K1 de RK4 más K2 de K4. Miren, el 2, el 3 se multiplican por 2, pero el 4 y el 1 no. Entonces, más 2 por K2 de K4. Y esto solamente cambia el 3. Y todo lo demás, lo mismo. Ahora, mis constantes. 1, 2, 3, desde acá. Esto es para el cuarto, el cuarto, el cuarto y vamos a editar. El primero, yo sé que tiene que ir respecto a Rungecuta 4. Listo. Ahí está.
El tercero con el segundo son idénticos. Así es que si hago uno, ya tengo los dos. ¿Qué me dice? La variable independiente más un medio de h. La variable independiente más un medio de h, coma, y, es decir, la variable independiente, que en este caso para nosotros es x, pero tiene que ser de rango 4, más h por k1 sobre 2. H K1 de K4 sobre 2. Listo. Ahí está. Entonces, el 2 y el 3 son iguales. Ah, pero si son tan iguales, ¿por qué no igualan? Ahora sí igualaron. Pero no son tan iguales porque este usa el K1 y este usa el K2. Siempre el K es usado, o mejor dicho, para calcular el nuevo K, se usa el anterior. Y eso obviamente en las variables dependientes. ¿Ya? O sea que acá, este está bien, este ya no. Y lo único que me falta es el K4 para Runge Q4, que suma solo H y K3 por H. K3, nada más. Ahí está. Y lo propio voy a aumentar acá, es decir, X de K4 y con un color verde, que simplemente sea una línea sólida. Listo. Ahí está. Vamos a ejecutarlo y a ver qué sale. Ahí están los tres. Miren. Ahí están. Pequeñas diferencias. Y se acabó. Resultados. Aquí están. Y vean que sí son correctos. RK2 bajito. RK3 un poco más alto. RK4 más alto. Porque en este caso la precisión está mejorando, ¿no? 56.5 a 56.733 y de ahí sube a 57.2. Normal. Preguntas. Esta ha sido una forma de usar los tres métodos, Rungecuta 2, 3 y 4, en un solo archivo. Pregunten, pregunten. A ver, si no, yo le voy a preguntar aquí. Le voy a preguntar a Milham. ¿Dónde está Milham? No hay Oxi, Mil. ¿Qué tal, Milham? ¿Se ha entendido? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo está raro? ¿te ha entendido, Oxi? Ah, y miren, hay un detalle. Acá, ¿qué está mal? En toda esta línea. Hubo un descuido. Porque miren, está K1, K2, K3 y acá debería ser K4. Veremos cómo nos afecta. Lo ejecuto, ahí está. Y veo acá. Miren, el cambio no era tan grande. ¿No ven? Porque antes era un poco más diferenciado, pero ahora no tanto. ¿Sí? Mucho cuidado. Cuando copiamos, todos podemos fallar y fallamos feo. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sistemas o vamos a implementar esto para otro problema. Acá, con nuestro querido libro,
Ya hemos podido representar esto. ¿Y qué pasa si le pongo 50? A ver, ¿cuál será más interesante? Y al n le voy a poner 50. Así de sencillo. Lo ejecuto. Mira, lo que ya sabíamos que iba a pasar. 199,99. ¿Y cuál es el que llega primero de estos tres? A 199, digamos. Miren, entre estos dos. Después de 26 minutos aproximadamente, ya. Chao. Listo. Ahora vamos a hacer muy rápidamente un sistema ya también. ¿Qué sistema? El primer sistema químico que encontramos acá. Bueno, este es el que encontramos. Todo esto. Lo único, bueno, no hay nada que reemplazar, pero este es el que vamos a hacer. Y a ver, alguien que escoja alguno de los 6 métodos que hemos visto. A ver, a ver, a ver. ¿A quién vamos a llamar? Heredia. ¿Por qué método quieres que resolvamos esto para el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias? Por el run ejecuta Auxi. ¿O cuál? ¿2, 3 o 4? El 4. Listo. Entonces, vamos a adecuar todo esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como ya tenemos todo esto, uy, pero es mucho y están los tres. Vamos a copiarlo, pero vamos a adecuarlo. Bien. Mira, para empezar, esto va a ser sistema edu por RK4 en su versión 1. ¿Qué voy a hacer? Tengo que borrar muchas cosas, ¿no? Primero, voy a borrar todo lo que no diga rungecuta 4. ¿Por qué? Porque no lo voy a necesitar. Y todo lo que va a quedar lo voy a bautizar para que me quede bien. Mi ecuación es esta. Así de fácil. Yo lo voy a mover y voy a sacar esto de esta forma para poder copiarlo con más tranquilidad. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Cuando tengo dos funciones, voy a trabajar de esa forma, con función 1 y con función 2. Si alguien quiere, puede llamarle derivada de CA1 o derivada de CA2, como gusten. Saben que es un nombre, pero tiene que ser adecuado. Variable independiente, tiempo, en ambos. Variable dependiente, CA1 y CA2. CA1, CA2. Esto debe repetirse acá abajo. Por más que no existan los dos términos en las dos ecuaciones, es mejor tenerlo. Y tengo que completar todo. Es decir, 1,25 por CA2 más 25 sobre 80 menos 125 por CA1 sobre 80 menos 0,2 por CA1 elevado a la 1,8. Lo propio acá, 125 por CA1 menos CA2 sobre 20 menos 0,2 por CA2 elevado a la 1,8. Listo. Así lo hemos traducido en ecuaciones. Y si alguien quiere decir, no, 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 para mí CA1 es mucha cosa, quiero que se llame X. X es más decente, es más matemático y de seguro que me va a salir más fácil. Pueden hacerlo, ¿sí? La cuestión es que no se equivoquen al
modificar las variables al copiar su ecuación. Revisen siempre. Hasta acá no creo que haya mucho problema. El enunciado que nos decía, modelar, bla, 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 ¿dónde está? Nos pide que el tiempo necesario para alcanzar el régimen permanente. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque vamos a... Está mal la segunda función. A ver, vamos a revisar. Muchas gracias. Si es así. Segunda función. 125 C1 menos C2 menos 0,2 C2 por 1,8. No, estamos tranquilos con la segunda función al parecer. Y si me lo dicen por el orden de las fracciones, ya sabemos que entre productos y cocientes hay que respetar jerarquía más que el orden por la conmutatividad. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué nos queda? Uno, entender las condiciones iniciales, porque ya no tenemos todo esto. ¿Sí? Yo tengo una concentración A1 inicial, que le voy a poner, que es 0. También tengo una concentración A2 inicial, que es 0. Pero todo esto proviene de un tiempo inicial, ojo, que es 0. Hasta ahí no hay mucho problema. Pero yo necesito saber cuál es la concentración de estas dos especies químicas cuando se alcanza el régimen permanente. ¿Qué quiere decir eso? A un tiempo bastante grande. Acá ya tenemos la solución. Miren, acá me dice que es 19,5. Está bien, pero ¿cómo voy a determinar eso? Simplemente voy a determinar por la variación. Si estos dos últimos valores ya no son tan diferentes, es decir, que la diferencia es menor a una milésima o a una 10 milésima, ahí acaba. ¿Cómo voy a cambiar todo eso? Porque sí me va a afectar, ¿no? Y también necesito analizar si es que solo necesito X o qué. Esto lo voy a borrar, lo voy a renombrar para que sea más sencillo y se acabó. Estas mis constantes las voy a renombrar también. Es como si estuviese revirtiendo el hecho de haber mezclado todo. Y mi tabla y mi plot todavía van a estar en espera porque, y peor mi leyenda, porque tengo que ajustar bien lo que estoy haciendo. Primero, yo voy a crear esto que se va a llamar concentración 1. Y no quiero renombrar a todo, solo esto. Concentración 1, que va a corresponder a la concentración de la especie química A en el reactor 1. Y también para 2. Pero, ¿y este N? ¿Cómo sé que va a ser, no sé, 50, 100? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aumentando, como lo hacíamos en un principio. Para este tipo de problemas, lo mejor es, bueno, lo voy a crear con 2 o con 3 y voy a ir aumentando más y más y más. ¿Sí? A ver, acá el tiempo inicial está bien. Acá no, porque es la concentración de A1 inicial y es la concentración de A2 inicial. ¿Sí? Primero, estas son mis condiciones iniciales. El espaciamiento, veremos eso. ¿Cada cuánto está realizándose? Miren, tamaño de integración H 0,3.
Vamos a considerar eso. ¿Por qué? Porque quiero que me salga como está en el texto. Listo. ¿Qué más? Acá. ¿Qué voy a hacer? Un for bien grande, o sea que diga, no sé, hasta 1.000.000, es una alternativa. Luego vamos a explorar la otra, ¿sí? La primera alternativa me dice eso, que voy a hacer un ciclo muy grande, tal que cuando llegue a cumplirse el valor que yo voy a poner o imponer como condición, voy a detenerlo. Listo. Mire, para usar K1, ahora tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Que tengo dos funciones. ¿Qué hago? Voy a crear dos K1s. K1 para la concentración 1, que va a usar la función 1 con la concentración 1, concentración 2, paréntesis C. ¿Qué quiere decir? Estoy llamando a mi función F1 que está justo aquí abajo, primero introduciendo el tiempo, que es la variable independiente. Y sí, ese es el tiempo que yo he puesto y he dispuesto para el primer valor. C1 es el valor inicial. C2 en la posición C que sería el primer valor, valor inicial. Listo. ¿Qué hago después? Voy a calcular una constante 1, pero para C2. ¿Qué va a usar la función 2? Que va a ser igualito, solo que es para la concentración de la especie química A en el tanque 2 y por ende tiene que usar la segunda función. Bien diferenciados, ¿sí? Entonces va a suceder algo similar. Con K2, yo puedo duplicar K2, puedo duplicar K3 y puedo duplicar K4, pero tengo que bautizarlos adecuadamente. K2 para C1 va a usar a la función 1 y vamos a corregir todo esto. K1 de C1. Cuando está interactuando C1 con su K1, tiene que usar el K1 de C1. ¿Ya? Luego tiene que venir seguido de una coma. ¿Por qué? Porque también tengo que ponerle el 2 y este tiene que interactuar con su propia constante, ¿verdad? Entonces, ya sabemos. La interacción, y voy a poner un espaciamiento acá, de esta forma, para que se pueda notar mejor. A ver, así. Listo. Mira, primero, tiempo. El tiempo solo, la variable independiente en este caso, solo se relaciona con h, con el tamaño del paso o el tamaño de integración o el paso, como quieran decirle. Pero la constante 1, la K1, se va a relacionar solo con el generador, es decir, con el que está relacionado a la concentración de la especie química A en el tanque 1, con ese. No puedo mezclar con el C2 el C1, ¿ok? Por eso lo estoy separando. Ahora, en este caso, yo voy a ponerlo con C2. Voy a usar la segunda función y casualmente debo usar lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando para cada uno, ¿no? Y el 3, habíamos visto que el 2 y el 3 son iguales. Sí, de hecho yo puedo cambiarlos. Puedo hacer que esto sea K3 de C1 y K3 de C2, solo que debo ser muy considerado con estos valores. Nada más. El K4, ¿qué va a pasar? A ver. Ups. K4.
Acá está el K4. Entonces, lo que le hace falta es C1 en la posición C más H C1. ¿Qué más le hace falta? Acá, C2 en la posición C más H por K3 de C2. Listo. Y como dijimos, esto tiene que estar en F. Ahora, lo único que voy a hacer es copiar acá, poniendo el 2 por delante. Y ya lo tengo hecho. Pero, ojo que este es del C1 y este es del C2. Así es que mi corrección y se acabó. ¿Qué voy a hacer? Decir que C1 en la siguiente posición es al C1 en la posición presente y todo lo tengo que poner en términos de C1. Y lo propio en nuestro caso para C2, porque todo corresponde a C2. Listo. Ahí está. Pero todavía no tengo el criterio de parada porque me va a hacer 1.000.000 de iteraciones y yo no quiero eso, ¿verdad? Miren, vamos a arriesgarnos a ejecutarlo tal cual. Digamos que me he olvidado y estoy en el examen. Miren, la tabla más lo ejecutaremos. ¿Qué tiene que ejecutar? C1 y C2. Solo eso. Ejecuto, miren, va a esperar. Ya tenemos unos cuantos segundos. Y está haciendo 1.000.000 de iteraciones. Y de hecho está haciendo que la computadora se ponga un poquito lenta. Miren, no está concluyendo. Ese es el problema cuando exageramos con las iteraciones, ¿no? Yo puedo pausando, y salgo de la depuración. No importa esto, lo cerramos. ¿Qué tal si solamente le damos 100? Yo creo que eso lo va a lograr. Miren, la pausa ha desaparecido rápido. Ahí está. Miren, pero qué bonito que ha salido. Complejos. Ok. ¿Qué ha sucedido? ¿No? Algo interesante. Entonces, ¿qué habrá pasado? Puede que hayamos, o yo haya introducido mal alguna ecuación, o alguna ecuación esté mal, o algo hayamos hecho mal, ¿no? O también en función a las potencias, puede ser que se nos generen números complejos. Vamos a ver. Pero el hecho de que me salga todo esto ya es llamativo, ¿no? Miren, aunque sea un valor muy pequeño en imaginario, alguien puede decir, no, solo voy a tomar el real y solo imprimir el real. Pero es interesante que nos aparezcan los imaginarios. Veamos la solución y comparemos. ¿Qué dice? 19,5. Acá está mi solución de 19,5. Yo lo voy a mover de esta manera y voy a buscar 19,5. Y ahí está mi solución. 19,5. ¿Qué dice? ¿Coincide o no coincide? En la parte real, claro, ¿no? Pero en la parte compleja es interesante cómo ha aparecido esa muy pequeña cantidad que tiende a cero y de hecho es cero, pero por los cálculos nos ha aparecido. Interesante, ¿no? ¿Y qué sucede si es que esto les aparece en el examen? ¿Pánico? A ver, veremos. Yo haría lo siguiente. Primero, voy a establecer mi criterio de parada. Voy a poner si la diferencia en valor absoluto de C1
en la posición C más 1 menos C1 en la posición C es menor o igual a 1 exponente a la menos 4 o lo propio, pero para el 2, ¿qué voy a hacer? Voy a poner simplemente un break y se acabó. Listo. Si ejecuto eso, miren, ahí lo deja. ¿Por qué? Porque ha encontrado que una 10 milésima o una milésima se cumple ahí. Pero yo quería que llegue a 19.5. ¿Por qué? Ah, aquí está. ¿Por qué no ha cumplido? ¿Y qué tal si pongo a la menos 3? Va a salir menos, ¿no? 9. Pero a ver, con menos 5 y que me explique por qué. Con 18.6. Uy, muy exigente para completar, ¿no? Miren que es muy interesante el hecho de que tratemos reales. Esto va a ser solamente un problema de procesamiento. Es raro que haya aparecido acá, de hecho, porque desde el principio lo está considerando. Y si no les gusta que salga de esa forma directamente, hacen el uso de la impresión con formato. Y una vez más, por si acaso voy a revisar mis funciones. Acá está. Primera. 1.25 sea 2 más 25 sobre 80 menos 125 sobre 80 sea 1 menos 0.2 sea 1.18. Listo. Segunda, 125 sobre 120 sea 1 menos sea 2. Bien. Menos 0.2 sea 2.18. Bien. Está bien. Entonces no tengo mayor inconveniente, ¿no? Solo ha sido raro todo esto. Muy, muy raro. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Imprimir con formato. Simplemente eso. Y digo, primero voy a imprimir acá. Printf. ¿Qué necesito imprimir? Por ejemplo, le voy a dar un espacio tabular. 7.5F para el tiempo para la concentración 1, para la concentración 2. Listo. Y salto de línea. ¿Qué hago? Voy a imprimir T en la posición 1, C1 en la posición 1, C2 en la posición 1. Listo. Y esto lo voy a copiar una vez que haya calculado el siguiente valor de C. O puedo ponerlo acá como un else, perdón. Así. Y voy a imprimir lo que me dice C más 1. C más 1. C más 1. Y en el caso del break, yo voy a imprimir esto, pero voy a poner un fprintf que me cubra toda la línea. Así, nada más. O sea, esto lo va a distinguir para saber que yo he completado, ¿no? Y lo ejecuto. Aquí está. Me faltaba el salto de línea y un espacio más acá. Así es que, normal. Salto de línea. Salto de línea.
Un espacio más. A ver, vamos a duplicar acá. Listo. Ejecuto. Ha quedado bien. Y aún sigue faltando un espacio más, ¿no? Pero eso es cuestión estética. ¿Ya? Aquí podría reducir, por ejemplo, en el primer término, no 7,5, sino 4,2. Y lo propio acá, 4,2. Listo. Un poco, pero no pasa nada. Aquí está. Para 23,10 se detiene ahí. Eso es lo que me dice. Con 1 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es el criterio que usa para detenerse acá? 1. Se imprime cada 5 interacciones, dice. Entonces, puede observarse que el régimen se alcanza los 18. Ah, ya. Es por la variación. Entonces, solo es eso, no es nada grave. Aquí estaría. Y la variación debe ser 1 por 10 a la menos 5 en alguno de los dos. Y si corregimos eso, listo. Ahí queda, con 18,6. Ahí 18,6 nos saca por poquito, ¿no? Porque este 18 era múltiplo de las 5 iteraciones. Así es que ahí está. Así es como se resolvería un problema de valor inicial para un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante el método Runge-Kutta 4. ¿Sí? Lo bueno ha sido que nos hemos topado con el problema de los complejos y que la solución es más sencilla de lo que parece, solamente imprimir y asegurarnos de que estos complejos son tan pequeños que no me van a afectar realmente. Si fuese 0,5, ya es un complejo considerable, pero todos serán por 10 a la menos 6 y más pequeños. Listo. Ahora, ¿en qué se diferencia un problema de valor inicial con un problema de valor final? Es en los datos que presenta, ¿verdad? Mencionábamos que los problemas de valor inicial con los problemas de valor frontera o valor final tienen una gran diferencia en el sentido de que yo voy a conocer algunos valores. Por ejemplo, acá lo vamos a recortar y directamente vamos a trabajar hasta 3. Voy a crear otro programa a partir de esto muy rápidamente, pero que solo llegue hasta 3. Es decir que mi n tiene que adecuarse hasta un valor final. Ya dijimos, esto se hacía con ceil de el valor de la variable final. En todo caso, que yo recién lo voy a almacenar respecto del inicial y esto dividí entre h. Y para eso yo voy a poner que simplemente sea 3 y listo. La corrección que se hacía era n más 1, n más 1, n más 1. Y de acá tiene que ir de 1 hasta n y nada más. Y en ese caso ya no se tiene la condición. ¿Sí? Simple y sencillo. No tengo la condición A, pero ¿cómo va a imprimir? Bueno, detalles. Lo puedo imprimir simplemente con C más 1, C más 1 y C más 1. O todo imprimirlo al principio y una impresión al final. Esto no lo puedo guardar como B1. Esto va a ser como B2. Y miren directamente. Y con esto es que vamos a poner el ejemplo de lo que sucede. Display rápidamente. Acá puedo poner tiempo. Concentración a 1.
concentración a 2 y se acabó. Si lo ejecuto, me falta mover el tiempo de esta forma y listo. Acá. Uno, dos. 1, 2. Ya está. Mucho mejor. Vamos a aprovechar esta presentación para poder definir qué es lo que va a cambiar respecto del problema de valor frontera. ¿Sí? Es muy importante saber a qué nos referimos con cada uno de esos términos. Así. Primero, con rojo. Esta es mi variable independiente, mi X. Para otros, verlo como Y y Z se hace matemáticamente más aceptable. No hay problema. De lo que sí estamos seguros es que existe una derivada, según esta nomenclatura que está en rojo, de Y respecto de X y una derivada de Z respecto de X, donde nosotros hemos bautizado como primera función o función respecto de Y a la función que depende de, no es el tiempo, sino es X, Y y Z. Y esta segunda función de la misma manera, independiente, dependiente y dependiente. Esto es mi sistema. Pero falta saber si es que es un problema de valor inicial o un problema de valor final. ¿Cómo es que vamos a iluminarnos al respecto? El hecho de que yo conozca estos tres valores y se me pida calcular, por ejemplo, estos dos para esta condición, hace que sea un problema de valor inicial. ¿Sí? Yo conozco todo en la condición inicial y quiero saber para una determinada condición límite cuántos serán los valores dependientes. Eso es todo. O incluso a veces nos dicen, bueno, a ver, ¿para qué valor de tiempo o en qué tiempo se logrará la concentración de 0,50 en el primer tanque? Puede ser un problema de valor inicial, solo que está creciendo. Y vamos a ver cómo se resolvería igual como problema de valor frontera. Ahora, si yo quiero y tengo la duda de cómo es que se da un problema de valor frontera, empiezo con que voy a conocer el tiempo, ¿sí? El tiempo inicial. Y de hecho, también voy a conocer el tiempo final. Voy a conocer muy probablemente el valor de y el valor de final de Y. Pero no voy a conocer estos otros dos, ¿sí? En ese caso, yo puedo decir que se trata de un problema de valor frontera. ¿Por qué? Tengo que determinar cuál será el valor de la concentración 2 con el que ha empezado y con el que ha terminado, puesto que la interacción en las ecuaciones diferenciales me ha conducido a que la concentración de la especie química A en el tanque 1 vaya de ese valor a ese otro valor y listo. Así es que esas son las grandes diferencias en lo que se trata del problema de valor inicial y el problema de valor frontera. ¿Sí? Pero me van a decir, ¿y solo puede ser Y y no puede ser Z? Puede.
Y en ese caso, lo que tienen que saber, por ejemplo, lo vamos a dejar acá como está y vamos a cambiar simplemente el valor. Se va a tomar de esta forma. Miren, yo puedo decir que este valor de 0 será mi y inicial, y es 0, y esto es mi y final. Es claro que yo voy a tener algún valor de z0 y algún valor de z final. Bueno, pues porque esto es claro, mi x final y esto es mi x inicial. Es cierto. Ahora, si yo conozco y0 y yn, yo voy a hacer la conversión para tratar de resolverlo como si fuese un problema de valor inicial. Quiere decir que voy a intentar resolver como un problema de valor inicial, pero voy a hacer una comprobación mediante un método numérico de apoyo, como puede ser el método de la secante, Wettstein o demás, para resolverlo como problema de valor frontera. ¿A qué me refiero? Si yo lo voy a considerar como un problema de valor inicial, tengo que hacer una suposición. Esta va a ser mi suposición. ¿Por qué? No se olviden, estoy transformando en un problema de valor inicial. Y para que sea de valor inicial, necesito conocer todo lo inicial. En ese caso, supongo el valor de Z0. Y con ese valor de Z0, yo voy calculando absolutamente todo. Calculo aquí, así, todo esto, hasta el final. Una vez que he hecho eso, voy a comparar el yn calculado con el yn que se denomina en este caso objetivo. ¿Sí? Si estos dos valores son aceptablemente parecidos, es decir, que discrepan muy poco, entonces el valor de Z0 que he supuesto era el valor adecuado. Y si no, bueno, no lo es. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a tener una tablita. ¿Se acuerdan de la interpolación? Cuando íbamos interpolando y teníamos los X y teníamos los Y y teníamos el primer punto, un segundo punto. Este era X1, este es Y1, este es X2 y este es Y2. Pues bueno, para un punto del cual necesitamos conocer algo, yo voy a ver qué es lo que ha sucedido acá. En primer lugar, con Y0, no, mentira, con Z0 he obtenido Y9. Quiere decir que Y9, perdón, es función de Z0. Y nosotros recordamos muy claramente que Y es función de X. Entonces hacemos esta analogía y yo puedo decir que mi X es Z. Ah, entonces estos serán mis Zetas. 0. Esta va a ser el P1, sería mi primer intento. ¿Sí? Y claro, este Y calculado sería mis Yes. Este P2 sería mi segundo intento. ¿Y qué es lo que yo necesito? Yo necesito clarito llegar a un Y objetivo. Entonces voy a hacer la interpolación inversa para determinar este valor de Z0. Listo. Ya sabemos con la ecuación de la recta para dos puntos, podemos hacerlo. ¿Ok? Primero, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Y si no, yo voy a preguntar, a ver.
¿Por qué no ha venido Pinocho? ¿Dónde se han perdido? A ver, John, ¿qué tal? ¿Claro? ¿O hay alguna duda de cómo se trabaja con problemas de valor frontera? Buenas tardes, Doc. Sí, se entiende lo que Gracias, John. Bien, muchas gracias. Lo que sí, y me olvidé mencionar, es lo siguiente. Este método va a depender de la naturaleza de mi ecuación diferencial. Y en este caso, que es el primer caso, va a ser todo esto. Y lo voy a subrayar, o bueno, lo voy a resaltar de esta manera. Todo esto corresponde al método. ¿Por qué? Porque es el método de interpolación lineal. ¿Sí? Es el método de interpolación lineal. Si es que mi ecuación diferencial ordinaria es lineal. Si es no lineal, no va a funcionar. Y en ese caso vamos a emplear otros métodos que tranquilamente pueden ser, como les dijimos, el método de la secante, Newton-Raphson o cualquiera de los que hemos aprendido. ¿Sí? Pero esto es claro, no lineal. Y en este caso es lineal. ¿Y cómo puedo saber? Por la forma de la ecuación diferencial. Si es x más y menos z, lineal. Pero si me dice x elevado a la y elevado a la menos 3 y z elevado o z por x elevado al cuadrado sobre y, listo, no lineal. O si tiene funciones trigonométricas o trascendentales, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer y si con el ingeniero Zamorano ya han avanzado hasta problemas de valor frontera, mínimo que les va a hacer resolver esto. Ya les dije, suposición 1, P1. Suposición 2, P2. Almacenan de alguna manera y arman su interpolación, que también está en los videos pasados. Así es que revísenlo, por favor. Y antes, también quiero aprovechar para... Lo voy a borrar una vez que ya lo guarda la imagen. Quiero aprovechar para que podamos explicar un poquito cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Hasta ahora, nosotros vamos resolviendo y' es la función de x, y, siendo que esta y' equivale a decir de y respecto de x. Pero, ¿qué tal si es que yo tengo x segunda menos y segunda menos y primera más y es igual, digamos, a la exponencial de x? Sí, se deben acordar por métodos abreviados en ecuaciones diferenciales 1, se resuelve. Facilito. Pero no estamos haciendo ecuaciones diferenciales propiamente, no estamos desarrollando esos métodos analíticos, sino que estamos dando soluciones numéricas. Y para eso, sea cual sea el orden, nosotros vamos a hacer una conversión o una equivalencia en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Qué quiere decir? Voy a plantear primero esta, mi variable y', yo la voy a bautizar, por ejemplo, como u, ¿sí? Va a ser u. Este va a ser mi primer cambio de variable. ¿Y qué pasa con u? Esta u puede ser derivada respecto a x, por lo que voy a obtener u'. Es decir, que esto es la derivada de u respecto de x. O, en otras palabras, como sabemos que y
respecto de y no es otra cosa que de y de x. Ah, esto es de segunda de y respecto de x cuadrado. Aquí están mis cambios de variable. Los vamos a resaltar por si acaso. U y U'. ¿Sí? ¿Cómo afecta eso a mi poderosa ecuación diferencial de segundo orden? Yo voy a y segunda prima. Estito es y segunda prima. Y eso es U'. Entonces, esto va a ser U'. Menos y'. Aquí está. U más y igual a exponencial de x. Y como sabemos que se debe despejar de esta manera, listo. Esta es una ecuación. Pero, patrañas, me dijeron que iba a ser una equivalencia en un sistema. Ah, mi sistema se completa con mi primer cambio de variable. ¿Y de dónde ha salido eso? De acá. Miren, este es mi cambio. Y' equivale a decir U. Entonces, eso es mi cambio de variable. ¿Ok? Ahí está. Sistema de 2. Por lo tanto, si es que esto es un problema de valor inicial, ¿qué variables necesito? Necesito conocer mi x inicial, lo cual me da un y inicial y un u inicial. Y a la vez necesito conocer un x final o tener una forma de calcularlo y también el tamaño del paso para yo calcular y sub n y u sub n. ¿Sí? Ese es el truco. Estos son los que se van a calcular y estos son mis datos. Listo. Y si mi orden es mucho más alto, digamos tercer, cuarto, quinto orden, en ingeniería química no vamos a llegar más que a derivadas de segundo orden, excepcionalmente a tercero, pero no pasamos de eso. Así es que es un poco insulso, ¿no? En mecánica, igual, los matemáticos son los que se bloquean con el orden, pero es importante saber qué pasaría si. ¿Ok? Ese es mi sistema equivalente, que si lo resuelvo mi ecuación diferencial de segundo orden. Preguntas. Preguntas. Entonces, ya saben, hacen los cambios de variable necesarios, resuelven como si fuese un sistema y listo. Ya han resuelto una ecuación diferencial de orden superior. Y lo propio para el método del disparo, que la siguiente semana es que vamos a hacer los ejemplos pertinentes y tenemos que hacer modelamiento. ¿Sí? Hasta ahora no estamos modelando. Vamos a hacer cinética y vamos a hacer vacío de recipientes. Preguntas, dudas, consultas, comentarios, sugerencias antes de concluir la sesión. A ver. Mariel, Giovanna, Fernando, Valeria, Vilma. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, comentario, inquietud, curiosidad? Nadie. No hay dudas. Ahí está en el chat. Por ahora todo claro. Está bien. Gracias. Listo. A ver. Sí, está bien. Está todo claro en el chat. Espero que sí se haya entendido. Como les digo, la siguiente va a ser puro modelo, 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 modelo. Vamos a quemarnos en la pizarra virtual
para poder desarrollar todo esto. Sí, vamos a hacer muy probablemente un balance materia-energía. Vamos a tratar de hacer todo modelamiento la siguiente, pero cuidado que se hagan sorprender con ejercicios con el ingeniero. Por favor, repasen, vean por lo menos el texto base. ¿Sí? Habiendo dicho eso, vamos a concluir con la grabación. Muchas gracias por su asistencia